Desde el pensamiento aristotélico existen una serie de emociones y para cada emoción existe un contrario. Quiero describir en sus palabras cada una de estas emociones a fin de comprenderlas. La ira y la calma. La ira oye, pero a causa del acaloramiento y de su naturaleza precipitada, no escucha lo que se le ordena y se lanza a la venganza. La razón, en efecto, o la imaginación le indican que se hace un ultraje o un desprecio, y ella, como concluyendo que debe luchar contra esto, se irrita. El iracundo lo acompaña cierto placer, porque además ocupa su tiempo, su pensamiento en la venganza. Todo lo que se imagina de esto le genera placer, un placer parecido a lo que se siente cuando se sueña. Lo contrario a la ira es la calma. La calma es un apaciguamiento y planificación de la ira. Por un lado están los que nos desprecian y el desprecio es voluntario, por ello sentimos cólera. Es evidente con los que no hacen nada de esto o los que lo hacen involuntariamente. Se permanece con ellos en calma. También se genera calma contra los que reconocen sus faltas y piden perdón porque hacen cesar la ira por el hecho de haber sentido el malestar que se genera por lo que han hecho. Se siente calma ante aquellos que se nos presentan humildes. Con ello ponen en manifiesto que sienten temor y nadie teme al desprecio. De la misma manera cesa la ira frente a los que no son soberbios, burlones o desdeñosos con nadie, ni tampoco con las buenas personas. Ahora vamos a hablar del amor y el odio. El amor es la voluntad de querer a alguien para lo que piensas que es bueno. Amigo quien ama y es a su vez amado, porque los amigos deben estar mutuamente en esa disposición. El amigo es quien se alegra con los bienes de su amigo y se entristece con sus penas. Todos nos alegramos cuando acontecen las cosas que apetecemos, así como sentimos pesar cuando acontecen las contrarias. De modo que tanto las penas como los placeres son signos de voluntad. Son amigos aquellos que tienen por buenas o malas las mismas cosas y por amigos y enemigos a las mismas personas, pues es forzoso querer para los amigos lo mismo que para uno, de manera que aquel que quiere para otro lo mismo que para sí pone con ello en manifiesto que es amigo suyo. Hablemos sobre la enemistad y el odio, porque estos son los contrarios de la amistad. Las causas que producen la enemistad son la ira, la vejación y la sospecha. Aunque existe una diferencia entre la ira y la enemistad, la ira procede de las cosas que afectan a uno mismo, mientras que la enemistad puede desarrollarse sin ningún motivo personal, por el hecho de suponer que uno es de determinada condición. Se puede generar la enemistad hacia otro. La ira se refiere siempre a algo tomado en el sentido individual. El temor y la confianza. El miedo es una emoción que se produce en el alma. Podríamos decir que quien de todo huye, a todo le teme o le da miedo y nada soporta, es un cobarde. Pero al contrario, sucede: quien no teme a nada y a todo se arroja, se convierte en un temerario. Alguien con exceso de confianza ante lo temible o lo que produce miedo. Se temen las cosas temibles, aquellas que producen males. Por eso el miedo es entendido como la expectación del mal. Aquellas cosas a las que se temen son la infamia, la pobreza, la enfermedad, la falta de amigos, la muerte, la valentía. El valiente le teme a estas cosas porque el no hacerlo se considera vergonzoso. Por ejemplo, a la infamia. El que le teme a la infamia es el honrado, el decente. No temerle a la infamia es desvergüenza. La confianza, como lo contrario del temor, la define como una esperanza acompañada de fantasía sobre que aquellas cosas que pueden salvarnos están próximas a ocurrir y al contrario están lejanas aquellas que nos producen temor. Existen algunas disposiciones que favorecen la confianza en las personas, como son aquellos que han triunfado en muchas ocasiones y no han sufrido ningún mal.
También los que han estado al borde de la desgracia y han escapado de ella. Cuando lo temible no lo es para los que son nuestros iguales o nuestros inferiores o de personas de las que consideramos superiores. Aquellos que creen tener más y mejores medios como la abundancia de dinero, la fuerza física, los amigos, las propiedades, los que no han cometido injusticia contra nadie. Ahora hablemos de la vergüenza y la desvergüenza. La vergüenza es un cierto pesar, perturbación que es relativa a los vicios presentes, pasados y futuros, cuya existencia y práctica traen consigo una pérdida de reputación. Y la desvergüenza es el desprecio, la insensibilidad ante los mismos vicios. Por lo tanto, avergüenzan todos los vicios que son vergonzosos, sean para uno mismo o para los más cercanos. Algunas cosas que pueden propiciar la vergüenza son la cobardía, la injusticia, el desenfreno, las ganancias ruines o vergonzosas, la codicia, la mezquindad, la mendicidad, el elogiar la falta de éxito. Además, también son signos de vergüenza la adulación que se hace a otros, sobrevalorar tanto sus méritos como disminuir sus defectos, excederse en condolencias con quienes se duelen ante nosotros. Existe una relación entre el pudor y la vergüenza. Esta para Aristóteles es el término medio entre la desvergüenza y la timidez. El pudor para Aristóteles no es una virtud, se parece más a una pasión. Es una especie de miedo al desprecio y equivale a algo parecido al miedo al peligro. Ambos parecen ser afectaciones corporales, parece más propio a la pasión que al modo de ser. Si se siente vergüenza de las malas acciones, no se deberían cometer. Realizar una acción vergonzosa es propio de un hombre malo. El pudor acompaña las acciones voluntarias y el hombre distinguido jamás comete acciones vergonzosas. Para esto existen tres tipos de personas, según Aristóteles. El desvergonzado, que es el que no considera la opinión de nadie. El tímido, aquel que hace caso por igual de todos y a todos. El reservado, aquel que considera la opinión de la gente buena. Lo reservado tiene que ver con las acciones y las palabras. Este no dirá ni hará cualquier cosa en cualquier momento, como el desvergonzado, ni evitará hacerlo completamente y en toda ocasión como el tímido, sino que hará lo que conviene, donde conviene y cuando conviene. La compasión y la indignación. Se es compasivo si se estima que existen personas honradas de sentir esta pasión o emoción, porque no todas las personas sufren daños que puedan causar compasión por ellos. Además, cuando se recuerda que uno mismo o uno de los suyos le ha acontecido cosas de la misma naturaleza o les pueden llegar a suceder, la emoción de la compasión muestra una tendencia aptitudinal a comparar el sufrimiento de otros cuando este sufrimiento es inmerecido. Esta, por lo general, es caracterizada por un dolor de parte de quien percibe en el otro una injusticia. Lo contrario a la compasión es la indignación. Esta se produce o es similar a pesar de que se experimenta por los males o las desgracias de las otras personas, y mucho más si son inmerecidas. Esta emoción o pasión es muy parecido a lo que se siente por los éxitos inmerecidos de los otros. Para Aristóteles, ambas pasiones son propias de las personas honestas, porque es tan propio de los buenos entristecerse y sentir compasión por los que sufren sin merecer, como indignarse contra los que son inmerecidamente felices. Se siente compasión frente a las desgracias inmerecidas mientras nos indignamos ante una suerte inmerecida. Ambas, la compasión y la indignación, son propias de personas con un carácter honesto, porque son las opciones que se ejerce frente a una injusticia. Ahora vamos a hablar de la envidia y la emulación. La envidia consiste en un cierto pesar que se siente con nuestros iguales por su notorio éxito en alcanzar bien. Estos son aquellas personas que son iguales en parentesco, edad, modo de ser, fama o medios económicos. Aristóteles define que son envidiosos los que poco les falta para tenerlo todo, razón por la cual los que realizan grandes cosas y los desafortunados son más envidiosos, ya que piensan que todos quieren arrebatarle
lo que es suyo. Asimismo, los que gozan de una destacada reputación de algo, y especialmente en sabiduría o felicidad, como también son más envidiosos los que ambicionan honores que los que no los ambicionan. Y los sabios solo en apariencia, pues estos ambicionan lo que consiente a la sabiduría. La emulación es cierto pesar que se siente por aquellas personas que cuentan con bienes honorables y que se consideran propios de que uno mismo los consiga en rivalidad con aquellos que creemos que son iguales a nosotros. Aristóteles elabora y propone una diferencia entre la emulación y la envidia. La emulación es propia de hombres honrados, mientras que la envidia es inmoral y propia de los inmorales. Mediante la emulación se preparan los unos a lograr los bienes, los otros en cambio buscan con la envidia que no los consiga el prójimo. Resulta entonces necesario que sean propensos a la emulación los que asimismo se consideran merecedores de bienes que no poseen, pero que les sería posible conseguir, dado que nadie aspira lo que se muestra como imposible. Para Aristóteles, las emociones se producen en el alma y estas van acompañadas de placer y dolor. Al producirse en el alma, generan movimiento. Por tanto, de acuerdo con Aristóteles, el alma se mueve. Es decir, todas las emociones que se producen en ella generan movimiento. Es el hombre en función del alma quien siente todos estos padecimientos, es quien siente todas las emociones que van acompañadas de placer y dolor. De acuerdo con el estado de ánimo que se tenga, se toman ciertas acciones y decisiones. Para Aristóteles, las afecciones del alma se dan con el cuerpo: valor, dulzura, miedo, compasión, osadía, alegría, amor y odio. Es así como el cuerpo resulta afectado junto con el alma. Con todas las anteriores afecciones, dice que el hecho de que unas veces no se produce ira ni terror, por más que concurran afecciones violentas y palpables, hay otras veces que se produce conmoción bajo el influjo de afecciones pequeñas e imperceptibles.